Jesús. Amén y amén. Bueno, váyase en su material, hermanos. Vámonos a la página número 33. Página número 33, ahí en su material. Página número 33, ahí en su material, hermanitos. Página número 33. Página número 33, en eso vamos a estar en esta noche. Seguimos con la materia teología del Nuevo Testamento. Ya vamos en bajada, hermano. Ya vamos a la mitad del ciclo. Ya vamos a la mitad del ciclo. Ya se echó usted media mitad del ciclo. Solo nos queda la segunda parte. Ya terminó el 1, 2, 3, el quinto ciclo, hermano. El quinto ciclo de teología. Ya le van quedando poquito, hermano. Ya vamos más de la mitad de lo que es la carrera. Bueno, ahí está, hermanos. Una infografía con respecto a lo que es toda la primera carta a los Corintios. Recuérdense que vamos a ver la primera y la segunda carta a los Corintios por separado. Así es de que, bueno, ahí está la primera epístola a los Corintios, carta enviada pues a los cristianos en Corintios, están los momentos históricos, está el tema principal, el propósito de Pablo, quien le escribe, el número de capítulos, la inmoralidad, los temas, hermano, principalmente que se dan ahí, todo lo que es un resumen de la epístola y todo lo que tiene que ver con respecto a la ciudad de Corinto, hermano. Todo eso usted lo puede encontrar ahí en esa infografía que le hemos compartido, o mapa mental, como le quiera llamar también. Ok, bueno. Vamos al tema, hermano. La carta a los Corintios. La carta a los Corintios, hermano. La carta a los Corintios. Hoy sí, vámonos a la página número 34. Página número 34, vamos a hablar acerca de la carta a los Corintios. La carta a los Corintios. Fíjense que las cartas, porque obviamente son dos, las cartas a los Corintios muestran la relación pastoral de Pablo con una iglesia ubicada en una ciudad dinámica y moralmente compleja. Eso era un reto para el apóstol Pablo. En ellas aborda problemas de división, inmoralidad, confusión doctrinal, porque recuérdese que era una iglesia que estaba teniendo problemas por toda la influencia que tenía, y eso estaba generando problemas, estaba generando confusión doctrinal, cosa que en la actualidad todavía está. Gente todavía, hermano, tiene confusión doctrinal. Todavía en la actualidad, hermano, que es ver dentro de la iglesia que hay mucho, y lo digo con mucho respeto, hermano, con mucho respeto, hay mucha ignorancia bíblica. Hay mucha ignorancia bíblica. Qué triste. Mire, platicaba con uno de los alumnos un día de estos y regáleme un segundito. Regáleme un segundito. Contrato. Y eso existe, hermano. Qué triste que dentro de la iglesia hay mucha ignorancia bíblica. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería solucionar. Hablar acerca de la confusión doctrinal. También había un desorden litúrgico, hermano, como en la actualidad, que hoy dicen, no, es que mire, es así, no, es que es así, no, es que hay que manejar la iglesia de esta forma. El apóstol Pablo viene y dice, no, hombre, mire, bíblicamente es de esta manera. Y eso es lo que vamos a estar viendo, hermano. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo se debe de llevar un culto? ¿De qué forma hay que ministrar y administrar un culto? Así es de que si usted es pastor, hermano, usted está dirigiendo una obra, le va a ayudar mucho la carta a los Corintios. También había, hermano, cuestionamiento a su autoridad apostólica. Empezaron a cuestionarlo. La gente empezó a decirle, bueno, ¿y vos quién sos? ¿Y vos quién sos para venirnos a enseñar? ¿Y qué te crees, Pablo? Algunos que empezaron comenzando, hermano, ya se sentían salsita, ya se sentían que se las sabían de todas, todas. ¿Cómo suele suceder? Yo sé que aquí no va a pasar, bendito sea el Eterno. ¿Cómo suele suceder a los estudiantes de teología, hermano? Se enferman, se inflan. Ya creen que ellos estuvieron allá con el Eterno, ¿vea? Poniendo las estrellas, colocando los astros y toda la cuestión, ¿vea? Ya se creen que son la cuarta persona de la Trinidad, porque ya son estudiantes de teología, hermano. Hasta les tuerce la boca diciendo, soy estudiante de teología. Al apóstol Pablo empezaron a cuestionarlo, porque ya se creían que se la sabían de poquito a poquito. Y ya no, mira, es que yo puedo más que el apóstol Pablo, yo tengo un poquito más de conocimiento, el griego y el hebreo y la exégesis, y cosas que no suele suceder, hermano. Le digo, porque lastimosamente, su servidor, hubo un tiempo que se enfermó también, hermano. Y empecé a ser yo catador de maestros para decir, no, ese maestro no sirve, no, ese maestro no puede, yo lo haría de mejor manera.
tonteras que le ocurren a uno, hermano. Mire, Pablo corrige, exhorta y orienta a la comunidad para que viva conforme al evangelio. Corrige y exhorta. Y explicamos qué era exhortar, hermano. Lo hemos visto varias veces, que es exhortar. Exhortar no es gritar, hermano. Exhortar no es regañar, exhortar no es humillar. Ninguna de esas frases es exhortar. Exhortar es dar aliento, darle ánimo a alguien a cambiar. Poniendo, y el apóstol Pablo ponía énfasis en la unidad. La unidad. La unidad. La santidad, el amor y la centralidad de Cristo crucificado y resucitado. Hoy platicaba en la mañana con alguien por ahí y me dice, profe, me dice, ¿por qué las hermanas, me dice, de las iglesias son tan criticonas? ¿Por qué, hija? Le dije. Es que mire, profe, me dice, mire, me dio cólera ayer, me dice, porque empezaron a criticar, me dice, a una persona que vino, me dice, y le empezaron a sacar un montón de cosas, me dice, empezaron a hablar de ella. Yo sentí bien feo, me dice, porque son servidores. Le estoy hablando de una niña de 13 años que está hablando conmigo hoy por la mañana. Y me dice, bien feo sentí, me dice, ver que las personas que son servidoras, me dice, estén hablando. Lastimosamente, hermano, eso se da dentro de las iglesias. No debería de suceder, no debería de suceder. No debería de suceder. Por eso el apóstol Pablo viene y confronta y corrige. Y les dice, no, no es posible. No es posible que entre ustedes mismos estén peleando. Perdón la palabra, hermano. No es posible que entre ustedes mismos estén hartando. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Ya lo vamos a ver. Qué feo. Mire, qué feo. Qué feo, hermano, que entre servidores peleen. Qué feo que entre ministerios, hermano, haya competencia. No, el ministerio que yo te llevo más empuje a la iglesia. Es que el ministerio de nosotros es más fuerte, ¿vea? Y que las celebraciones que hacemos son más grandes y que mire lo que nosotros... Tremendo. Pero, bendito sea el Eterno, de eso no hay aquí. Sigamos. Sigamos. Mire, pone énfasis en la unidad, la santidad, el amor y la centralidad de Cristo crucificado y resucitado. En conjunto, estas epístolas revelan los desafíos y la formación espiritual de una iglesia en crecimiento dentro de un entorno cultural exigente. El apóstol Pablo se había ido a meter a una iglesia, hermano, donde la cultura estaba, híjole, tremendo. Tremendo todo lo que estaba viendo el apóstol Pablo dentro de esa iglesia, todo lo como la iglesia había sido bombardeado, todo lo que tenían a su alrededor, pero llega el apóstol Pablo, llega a poner orden y le dice, no, esto es así, el Señor dice así. Y eso es lo que un pastor debe hacer, hermano, poner las reglas del juego, explicar lo que la Biblia dice, no lo que la carta magna la carta magna de la iglesia madre nos dice que debemos hacer cierto y esto, ciertas cuestiones. Ok, bueno. Déjenme ver por aquí el mensaje. Dice, pastor, bendiciones, ¿será que me puede hacer el favor de ayuda con permiso? No tengo fuerte internet, se me corta la señal, lo escucho bien. Ok, perfecto, no hay problema, hermano. No se preocupe. Ok, bueno. Les decía, una iglesia en crecimiento y un entorno exigente. Ahora bien, veamos qué pasaba. Veamos las generalidades, hermano, antes de entrar en materia. Uy, espérenme, se me escapó. Ok, copiemos eso. Las generalidades del libro. Vamos a hablar acerca de las generalidades del libro, hermano. Nombre del libro, Carta a los Corintios, y el autor, pues, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. El apóstol
Pablo. Recuerden, hermanos, estamos ya pues a mitad del ciclo. Vamos a apretar un poquito más. El examen de la carta a los Corintios viene un poquito más apretado que el de los romanos. Se lo estoy cantando desde ya, hoy que estamos iniciando, para que no se me vaya a asustar cuando vea el examen de la carta a los Corintios, porque viene pura doctrina, pura doctrina. ¿Y qué dice la Biblia? Eso es lo que yo le voy a preguntar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué aprendimos en clase? Ahí, por más que me le ponga ChatGPT, hermano, y me llene todo el examen, como 5 páginas me puso uno por ahí, medio texto, hermano, puro ChatGPT. Pero bueno, harina de otro costal. Nombre del libro, Carta a los Corintios. El autor, pues, el apóstol Pablo. El propósito del libro, el tema y el destinatario. Se los pongo por acá, copiámoslo, por favor. El propósito del libro era identificar los problemas en la iglesia de Corinto, ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. Hermano, esto es interesante e importante. Esto es interesante e importante. Pastores, líderes, identificar el problema, pero ofrecer una solución. Eso es una predicación, hermano, que lleva un propósito. Vengo yo, hablo con Dios, Él me revela que debo de predicar, pero la predicación no debe de llevar, hermano, ir a matar al cristiano, no, debe de llevar una solución, presentar el planteamiento del problema, pero dar la solución. Decirle, va, hermano, este es el problema, pero la solución en Cristo es hacer esto. Eso es una predicación. Porque si yo voy, hermano, y empiezo a tirar, y que somos así, y que somos allá, y que somos aquí, como decía aquel corito, somos latinos, no se puede, hermano. Tenemos que presentar el problema, plantear el problema. Por ejemplo, ya que estamos en la carta a los Corintios, el tema de la inmoralidad sexual. Viene el apóstol Pablo y presentaba el problema, pero junto con el problema, él decía cuál era la solución, él ofrecía una solución. Entonces, cuando nosotros vayamos a predicar, veamos que nuestra predicación lleve una solución al problema. Y enseñar al creyente a cómo vivir en Cristo, es decir, el testimonio. Es decir, yo no puedo ir a predicar lo que yo no vivo. Un ejemplo, y perdóneme, hermano, que yo sé que a veces aburro y caigo mal diciendo esto, pero yo no voy a poder predicar de transparencia. Yo no puedo ir a predicar de honestidad si yo copio en el examen. No puedo. No se puede. Le voy a venir yo, porque miren, en el púlpito uno se transforma, hermano. En el púlpito uno empieza a gritar y a tirar y a escupir fuego y que de todo, hermano. Pero la pregunta es, ¿será que vivimos lo que predicamos? Porque yo no le puedo decir a los hermanos, hermano, usted tiene que ser fiel ante Dios y ser íntegro. El día domingo predicando y el día viernes, esta no me la puedo, ay, para el Señor, voy a sacar la separata solo esta vez, Señor, tú sabes, Padre, tú conoces mi corazón, Señor, que no estudié porque no me quedó tiempo, pero tú conoces las intenciones de mi corazón y esta vez voy a sacar la separata. No se puede. No se puede, hermano, decir, Señor, no estudié, no me preparé y voy a contestar en base a ChatGPT. Voy a contestar en base a internet, porque yo sé que el pastor no se va a dar cuenta. Ya parece como 7 textos. Porque en el hebreo y en el griego dice, yo me quedo apantallado, hermano, cuando me ponen eso. Yo digo, wow, qué tremendo.
Qué profundos. No se puede. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, enseñar a los creyentes cómo vivir en una sociedad corrupta. Ay, que todos lo hacen, yo lo voy a hacer también. ¿Y vos crees que no copian los demás? ¿Cómo no? No. Íntegro. Íntegro, eso es integridad. El tema, bueno, la respuesta a problemas doctrinales en una iglesia creciente, lo que hemos estado viendo. Y el destinatario, los cristianos en Corinto. Los cristianos que estaban en la ciudad o en la iglesia de Corinto. Copiamos eso, por favor. Copiarlo. Ok. Vamos a avanzar, hermano, porque tenemos mucho que ver. Si no lo termina, no lo logra copiar, no se preocupe, hermano. Entonces yo le voy a mandar las diapositivas. Fecha de escritura, aproximadamente en el 56 después de Cristo. Palabras claves, la cruz, que es lo que predica el apóstol Pablo. También habla acerca de pecados sexuales y dones doctrinales, hermano. Son los dones que vamos a ver en esta carta, muy interesante, hermano. Yo le recomiendo, no se pierda, hermano. No se pierda ninguna de las clases. Trate de estar en cada una de ellas. Manténgase en ellas. Al final, usted es el que va a aprender. Y fíjese de que, mire, por eso nuestro seminario, cuando hicimos el marketing o la propaganda, como le quiera llamar, nunca promovimos la entrega de un título o un diploma, como le quiera llamar. Lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, hermano, sí lo vamos a hacer. Pero que el fin de estudiar no sea por un título, por un diploma. Que nada me sirve, hermano. Pastor, yo tengo 5 seminarios y 7 no sé qué y 14 no sé cuánto. Dice un dicho por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. 1, 2. Decía mi abuelita, 7 oficios y 14 necesidades. ¿De qué sirve, hermano, llenarme de títulos si no lo sé aplicar lo que yo aprendo? Cuando yo vaya a predicar, hermano, o a enfrentarme a alguien, yo no voy a andar el título colgado en el pecho. No. A la hora de responder, la gente va a ver cómo respondo y cómo actúo, cómo hablo. Eso es lo que la gente va a ver. Mire, yo le digo, yo no soy partidario, hermano. Ese soy yo, no le digo hágalo usted. Yo no soy partidario, hermano, de querer coleccionar algo con cadena. Yo no soy partidario, hermano, de colgar los títulos. Yo no me gusta. Nah. Ya le dije, abajo de mi cama los tengo. No lo respeta, como no, sí me costaron, hermano. Pero fíjese que eso que siento que me ayuda a mantenerme al margen. Al margen. Porque muchas veces ponemos los títulos para que la gente mire. Y los hermanos que me han venido a visitar, ¿y a ellos qué les importa, hermano? Si yo tengo la pared llena de títulos o no, ¿para qué? Le digo, ese soy yo, hermano. Ese soy yo. El diploma en esto, diploma en otro, el título de ordenación y el diploma. Pues le digo, que su fin sea aprender. Que su fin sea poner en práctica lo que aquí aprende. No solo por obtener un título más.
Porque creer que si tengo colección, ay, mira, sí, es mi currículum con 80 títulos de diferentes seminarios. No. Lo que aprenda, y no digo que está mal estudiar, no, está bien, estudie y prepárese. Estudia y prepárese. Pero que el propósito sea aprender para ser mejor nosotros. Ok, bueno. Ya vimos entonces las palabras claves y el número de capítulos, pues 16. 16 capítulos tiene la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios tiene 16 capítulos, al igual que la carta a los Romanos. Bueno. Mire, la carta a los Corintios se puede dividir de la siguiente manera, las dos cartas, que es la forma en que nosotros lo vamos a estudiar. Se puede dividir de muchas otras formas, hermano. Esta es la división que nosotros le hemos dado y la forma en la cual nosotros la vamos a estudiar. La vamos a estudiar en 4 clases. La primera clase, que es la desunión, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Luego está la inmoralidad, que es desde el capítulo 5 al capítulo 7. Y luego está la mala doctrina, la mala enseñanza, que es desde el capítulo 8 hasta el capítulo 16. Creo que su separata dice 15, corríjalo por favor. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 16. Y la cuarta clase nos vamos a enfocar en toda la segunda carta a los Corintios, donde vamos a hablar acerca de la enseñanza falsa. Y usted pues en una sola clase vamos a ver toda la carta, la segunda carta a los Corintios, en una sola clase la vamos a ver. Por eso le digo, no se pierda ninguna de ellas. No se pierda ninguna de ellas. Y fíjese que bien se nota, hermano. Bien se nota quién no entra a clase y quién sí. O quién solo entró un ratito y después se fue. Va. A la hora de contestar, hermano, son los que contestan o disparates o son los que contestan con ChatGPT. Bien se nota. Pero sigamos. Ahí tiene usted un mapa, una infografía, mapa mental, como le quiera llamar, todo lo que había dentro de la antigua Grecia, que era de lo que estaba influenciado Corinto. Corinto pertenecía a la antigua Grecia. Habían templos, las columnas, estaba la religión, estaba el ejército, las guerras médicas, la filosofía, estaba la cultura, ¿qué más? Estaba la sociedad, el mercado, la economía, la agricultura, el helenismo. Por ahí aparece el Faro de Alejandría, que era una de las maravillas también. Las diferentes monedas, la vida de los esclavos, los libres, los soldados, todo lo que era la filosofía, el panteón, la Acrópolis, todo eso, hermano, ahí usted lo puede ver en ese mapa, que es todo la vida normal en Grecia. Así es como se manejaba. Todo eso es lo que se daba dentro de la Grecia antigua. En la antigua Grecia, bueno, ¿dónde y cuándo nació la antigua Grecia? Ahí lo podemos ver. Cuál era el papel de la guerra para la cultura, los aportes culturales que ellos nos dejaron, el arte, la filosofía y la ciencia, que en la actualidad, hermano, todavía. Y usted vio, bueno, imagínese el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico influyó mucho aún en el pensamiento religioso. Porque que hemos visto y que vimos en la clase anterior de Romanos, que la doctrina de la predestinación es una influencia filosófica. O sea, la interpretación que le dieron los padres de la iglesia, porque ellos tenían influencia de la filosofía. Y ellos dan esa interpretación y luego la toman el padre de la iglesia, luego lo toma también de los reformadores, Juan Calvin, y da la doctrina de la predestinación. Y hasta en la actualidad hoy la gente la cree. Hasta en la actualidad hoy la gente la maneja. Pero todo eso era pensamiento filosófico. Y vimos la palabra. El problema es que eso fue una traducción al latín.
no la sacaron del griego. ¿Qué significaba originalmente en el griego? Eso fue la influencia filosófica, hermano. Todo eso tiene que ver. La organización y lo demás. Que ahí usted lo va a poder encontrar en estas infografías. ¿Le escuchamos, hermana Rosenda? Dios bendiga, pastor. Amén. Fíjese que yo estoy viendo con lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Lo de en el caso de la predestinación, así como también como el pastor Michel Sugel, que todos ellos son, o sea, son bien... Filosófico. No son filosóficos. O sea, que son bien como populares, pues, pero no sé cómo se dice esa palabra. Pero así como ellos, yo he estado viendo que dan hasta sermones y ellos acerca de la predestinación y que ellos son conocedores de la palabra, pues. Sí, son gente famosa, hermano, que lastimosamente conociendo, porque si lo conocen, si eso es algo básico de la teología, y no les importa. Lo que pasa que como por la tradición, mucha gente le gusta esa terminología, la predestinación. Si usted ve, poner un ejemplo, si mal no recuerdo, hermano, y le estoy hablando lo que yo conocí, lo que yo escuché hace años, no sé si habrá cambiado la doctrina hoy o no, no lo sé, pero por lo menos Iglesia Elim abraza mucho la doctrina calvinista. Iglesia Elim abraza la predestinación. Es una iglesia grandísima. Es una iglesia grandísima. Entonces, por eso yo siempre he dicho, el ser grande no garantiza el decir la verdad. El que sea grande no quiere decir que él tiene la razón. Porque si hablamos de cantidad, entonces los musulmanes tienen la verdad porque ellos son más grandes. Entonces, medir una iglesia, hermano, por el número de miembros es un error grandísimo. El decir, no, es que esa iglesia sí sé, pero que se llena, ¿no? No estoy diciendo que las iglesias grandes son malas, no. Pero tener ese concepto tan vago, como sucedió una vez conmigo, platicando una vez con una persona, porque esta persona sostenía que la salvación no se perdía, salvo siempre salvo. Yo le dije, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. O sea, solo porque repito una oración no me voy al cielo. Hay un comportamiento. Y la respuesta de esta persona fue, a mí mi pastor eso me ha enseñado y él tiene una iglesia bien grande y yo a él le voy a creer. Esa fue la respuesta. Yo no me iba a poner a pelear, hermano. Yo le dije, usted es digna de creer lo que usted quiera. Es libre de creer. Pero decir que una iglesia, porque es grande, tiene la verdad, o quererse burlar, vea. Decir, ¿usted qué me va a decir si mire su iglesia chiquita, veía que ellas tienen 400,000? Y si pero le repito, si por número vamos a hablar, vámonos de los musulmanes mejor, que ellos son más grandes. Ahora bien, cartas que escribió el apóstol Pablo. Bueno, ahí está lugares donde Pablo escribió sus cartas, donde estuvo. Ahí podemos ver en Corinto, ahí él escribe la carta a los tesalonicenses, la carta a los romanos, estando en Macedonia, es que escribe la segunda carta a los corintios, estando en Éfeso, perdón, es que escribe la primera carta a los corintios. Y ahí puede encontrar en el mapa, hermano, las diferentes lugares donde el apóstol Pablo escribe toda su teología paulina. Ok. La grandeza de Corintio, mire, para que nosotros podamos entender por qué el apóstol Pablo predicaba como predicaba y que podamos entender, hermano, por qué se dieron esos problemas doctrinales dentro de la iglesia, que si usted ve es la carta en la que se habla acerca del velo, se habla acerca de la cena, se habla acerca de la cena, se habla acerca del velo, se habla acerca de ciertos temas doctrinales, hermano, el don de lenguas, ¿vale? Entonces, pero por toda la influencia que había en ese lugar. Ahora, hablemos un poquito de la grandeza de Corinto. Mire, una ojeada al mapa nos mostrará que Corintio estaba diseñada para la grandeza, lo que acabamos de estar viendo.
Si usted puso atención en el mapa y revisa el mapa que yo le he dado por ahí, nos muestra que Corinto estaba diseñado para algo grande. La parte sur de Grecia era casi una isla. Por el oeste, el Golfo de Corintio hace una incisión tierra adentro, y lo mismo el Golfo de Arenas por el este. Todo lo que quedaba para unir dos partes de Grecia como una cintura de avispa. En el istmo de Corintio, de menos de 8 kilómetros de ancho, en esa estrecha lengua de tierra está Corintio. Ahí es donde podemos ver, ubicarlo en el mapa, donde es que está lo que yo le estoy diciendo en este momento, para que tenga una idea. Otra de las cuestiones. Tal posición hacía inevitable que fuera uno de los centros comerciales del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque el tráfico, hermano, tenía que pasar por ahí. Todo tráfico de Atenas y el norte de Grecia a Esparta y al Peloponeso no tenía más remedio que pasar por Corinto. Era de ley que tenían que pasar por ese lugar. Todo lo que le estoy mostrando no está en su material, hermano. Así de que ahí después con tiempo lo copia. Cópielo porque le va a servir, hermano. Mire, las diapositivas no son solo para que las lea, son para que las transcriba. ¿Por qué no le doy yo toda esta información? Primero, porque el material sería mucho más grande, mucho más extenso, y lo que menos quiere es que usted gaste mucho. Uno. Dos, solo venirle a dar y que usted no interactúe con el material se volvería un material bastante también aburrido. Y tercero, es una forma, es un método de aprendizaje. Lo que yo escribo, lo que yo trabajo con la mano, es más fácil que se me quede en la mente. Porque por el ver nosotros aprendemos una cierta cantidad, por el oír aprendemos cierta cantidad, y por el hacer aprendemos un 70-80% por ahí. Entonces, por eso esa información yo se la doy para que ustedes la copien. Y copien, hermano. No solo se quede que la leyó en la separata o la leyó en la diapositiva, si es que la leyó, y lo deja pasar. Por eso le digo, ahí es donde yo entiendo, hermano, y donde yo veo quién sí y quién no. Quién sí, quién estudia y quién no, hermano. Porque no es lo mismo una respuesta de alguien que estudie a una respuesta de alguien que no estudió. Se nota a leguas, hermano. Se nota a leguas. Y cuando usted sea docente me va a entender. Usted va a poner la pregunta y usted va a saber quién está. Es que, mire, al docente difícilmente le puede mentir, hermano. Difícilmente. Difícilmente. Bien se nota cuando es una respuesta sacada de internet. El lenguaje, la forma de acentuar las palabras. Porque hay algunos que me sacaron hasta habéis por ahí. O sea, ¿quién habla habéis? Nadie. Por eso le digo, a veces ni copiar podemos, ¿no? Mire, por eso yo le sugiero que las separatas, las diapositivas, las copie. Mire, no lo hago con el afán de hacer ni de sentir mal a nadie, ni tampoco de congraciarme con nadie. No, lo hago porque, como dicen por ahí, al César lo que es del César, dice un dicho por ahí. Mire, yo admiro mucho al hermano Juan López, porque a pesar de las dificultades que tiene muchas veces en internet, cuando yo mando las diapositivas, que siempre está ahí, pastor, me han mandado las diapositivas, yo le digo, hermano, se lo agradezco, le digo, porque a mí a veces se me olvida, hermano, y a veces se me olvida enviar las diapositivas, por tantas cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, hoy, terminando la clase, hermano, voy para una reunión, que tengo que hacer unas cosas por ahí, y 9 de la noche me conecto a la vigilia. Y a veces quizás no se me va, hermano, poderlo hacer. Y al día siguiente, mañana tengo un evento en el colegio desde tempranito, y hay un montón de cosas que hacer. Entonces, a veces se me dispara el cassette, hermano, y se me va la idea. Y ahí está, hermano, miren, me han mandado la diapositiva. Hey, hermano, gracias. Pum, y la mandamos. Y de ahí él me manda la foto. Mire, pastor, ya copié todas las diapositivas en el cuaderno, transcribiendo las diapositivas. Es una persona que quiere aprender. Y no le estoy diciendo, no lo hago para sentirlo mal a usted. No, no, no. Sino para el hecho de que usted vea cómo uno logra identificar quién sí de verdad estudió y quién no. Se nota, hermano, es que se nota quién sí estudia y quién no. Se nota alguna respuesta
de verdad sacada de las diapositivas, que estudió, que estuvo en clase, que puso atención, a alguien que entró, supuestamente está en clase, pero ahorita está cenando y está haciendo otra cosa y no está poniendo atención en clase. Se nota, hermano. Si esto viene la viña del Señor, si Jesucristo lo mismo lo dijo, si no todos los apóstoles estaban al 100%, si algunos los mandó a orar y se fueron a dormir. Esto es normal, hermano. Esto es normal. Dentro de todo lugar, esto es normal que suceda. Entonces, por eso le digo, esto que yo le estoy dando no está en su material, pero es para que usted lo escriba, hermano, para que usted lo trabaje. Mire, vea con esto. Corinto era la feria de las vanidades. Corintio le llamaban el puente de Grecia. También le llamaron el salón de Grecia para atraer aún mucho más gente. Y en Corintio se celebraban juegos ístmicos, solo superados por los Juegos Olímpicos. Era una ciudad rica y populosa y uno de los más importantes centros comerciales del mundo antiguo. Corinto era otro nivel, hermano. Corinto era una ciudad como que diga Las Vegas. La gente quedaba maravillada de estar en Corinto. Pero también había un problema: la corrupción dentro de Corinto. La corrupción dentro de Corinto. Corinto también tenía otra cara, hermano. Por un lado tenía la fama de prosperidad comercial, pero por el otro lado era la guarida de todo mal. De todo malvado. Era la guarida. Los griegos habían acuñado el verbo corintiasestain o corintiarse. Vivir como los corintios, es decir, despiadadamente. Y mire, a veces, lastimosamente, como que tendemos a tildar ciertos lugares. La misma gente se encarga de eso. Hay lugares donde usted los ubica y les ponemos ciertos distintivos. Por ejemplo, le voy a hablar de nuestro país. ¿Qué dice la gente? Ah, no, hombre, los de Oriente tienen pisto, dinero, money. La gente allá en Santa Rosa de Lima, hermano, que es la Unión. Estoy hablando de lo que la gente dice. Yo no conozco, hermano. No, es el único departamento que no conozco, la Unión. Y dice, no, hombre, la gente allá en la Unión tienen dinero. Hay un valle de unas casas, hermano, lujosas, pero hermosísimas. Mansiones prácticamente. Y todos los vendedores dicen que Oriente es lo mejor para vender. Trabajé para una empresa, hermano, donde decían, no, hombre, el que esté en Oriente hace plata. Pero eso son cosas que se dan. O trae las cosas aquí en nuestro país. Si usted le decía en aquel entonces, hermano, gracias a Dios cambió mucho. ¿Y dónde vivís? En Soyapango. La gente se asustaba, hermano. La gente se asustaba. Y no estoy hablando que todo era malo, no, pero eran ciertas cosas que se le ponían a las personas. ¿Y dónde vivís? En la Campanera. Por Dios, usted hasta se asustaba, hermano, de escuchar que alguien le dijera eso. Eran títulos que se le daban. Entonces lo mismo estaba pasando con Corinto. Lo mismo estaba pasando con Corinto. Mire, es como, regálame un segundito. Pero sigamos. Bueno, mire. Ok.
Entonces, esta palabra luego pasa al inglés y en los tiempos de la regencia a los jóvenes y ricos disolutos que cometían toda clase de excesos les llamaban los Corinthians. Hay un equipo en Brasil que así se llama, el Corinthians. Tremendo, hermano. Hacen unos relajos en el estadio. Para los que son amantes del fútbol, yo no sé si se acuerdan de los hooligans también. Hacían destrozos, hermano. Ya les prohibieron entrar a los estadios. Ok. Mire, había un proverbio que decía, no todo el mundo puede permitir un viaje a Corinto. Además de esos vicios públicos, florecían otros muchos más recónditos que habían llegado con los viajeros y los marinos desde tierras remotas. De tal manera que Corintio llegó a ser sinónimo no solo de riqueza y lujo, sino también de borrachera, libertinaje y degradación. Era un relajo completo. Es como que usted diga el carnaval de Río de Janeiro. ¿Sabe usted, hermano? ¿Sabe usted que uno de los carnavales, no sé en qué año fue, año que la mayoría de años ha de ser, estaban dando el dato que tuvieron que exportar así urgentemente preservativos, porque se acabaron en el carnaval de Río, hermano. Nadie tenía, nadie en ningún lugar encontraba. Ya se imagina el bacanal que se celebraba en ese lugar, hermano. Ya se imagina el relajo que hace. Si usted nunca ha ido, y los hermanos que están aquí tal vez en Argentina o cerca de por ahí pueden ir al carnaval de Río, espero que no vayan. Para que los hermanos de aquí El Salvador, porque tengo una idea, el relajo que se arma en el carnaval de San Miguel, hermano. Eso es una gotita en comparación a lo del carnaval de Río. Hacen y deshacen, hermano. Entonces, Corintio eso era. Corintio eso era. Un libertinaje sexual, borracheras, degradación, de todo. De todo. Y en medio estaba la iglesia. En medio. Y eso hacía la diferencia. Mire, no se frustre si el lugar donde usted tiene su iglesia, alrededor hay un montón de cosas de estas. Porque podemos orar, y no digo que Dios no lo puede hacer. Usted puede orar, hermano. Señor, cierra todas las cantinas. Puede hacer que pase, puede hacer que no. Señor, que se vayan todos los brujos. A la par le van a ir a poner uno. Puede hacer que se vaya, puede hacer que no. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Enséñele a su gente. Enséñele. Y la mejor enseñanza es con el ejemplo. Con el ejemplo. El ejemplo arrastra, hermano. El ejemplo arrastra. La gente va a aprender más de lo que ve de nosotros que de lo que escucha. La gente va a aprender más de lo que ve que de lo que escucha. Porque yo puedo predicar un sermón de 4 horas del amor en Cristo, hermano. El amor en pareja. Mi Facebook y mi WhatsApp y mi Instagram van a estar llenos, hermano, de fotos con mi pareja abrazados, con corazoncitos. Y el amor en Cristo es lo mejor. Eso es redes sociales. Pero ¿y en la realidad, hermano? Eso dice un dicho por ahí, no todo lo que brilla es oro. Es más, habla más lo que hacemos que lo que decimos. Porque yo no puedo predicar 40 minutos, hermano, del amor al prójimo. Y a la hora de que vamos caminando, les meto, como decían, un reempujón, apurate. O somos irónicos hasta para contestar. Irónicos con nuestras parejas, hermano. Quizás el esposo viene cansado de trabajar y usted le pregunta, ¿había tráfico, hijo? ¿O venís cansado? Qué feo que le responde irónicamente, no, fíjate que de jugar vengo. Y hemos predicado acerca del amor en Cristo, hermano. Pero le digo, no cuadra, hermano, no cuadra. Debemos de tener un balance, lo que yo digo con lo que yo hago. La ciudad de Corintio, bueno, la ciudad de Corintio, hermano, fue destruida por los romanos en el 146 a.C. y fundada de nuevo por Julio César en el 44 a.C.
había crecido rápidamente debido a una gran parte a su ubicación en el Istmo de Grecia. En este istmo, en menos de 6 kilómetros de anchura, Corintios tenía un puerto en cada costa. Era el puente entre el oeste, es decir, Italia, y el este, Asia Menor. Y también entre el norte, Macedonia, que es la parte de arriba, y el sur, que es Acaya. Cuando Pablo llegó a Corintio, era la ciudad principal de Grecia en cuanto a lo económico y a lo comercial. Lo político era la capital escogida para los gobiernos del procónsul. Tengo una idea, hermano. Como por decir, la Escalón, aquí en nuestro país. Usted dice, ¿a dónde vivís? En la Escalón. La San Francisco. Ay, ya hay otros lugares, hermano, otras residenciales donde vive la gente, pero estoy hablando en aquel entonces. Entonces, Corintio se había vuelto, o era mejor dicho, el lugar, tanto con poder económico, poder comercial, y también en lo político, era el lugar escogido para que los procónsules pues, vivieran ahí. La inmoralidad sexual por recibir a tantos viajeros se había hecho algo normal. En aquel tiempo, que era el de Pablo, tenía una población muy, pero muy mezclada. Mire, una ciudad desordenada es una ciudad próspera, llamémosle así, llamémosle, próspera económicamente, próspera comercialmente y próspera sexualmente. Son tres cosas que arruinan a una ciudad. Economía, comercio y sexo. Le voy a hablar hace 28 años por ahí. 28, 30 años. Que en una época que andábamos nosotros ahí dando vuelta. Ustedes decir en aquel entonces la zona rosa era zona de comercio, zona de poder económico y zona de sexualidad. Discotecas, hermano, restaurante, era otro nivel. Era otro nivel. Y decir, ¿a dónde vas? A la zona rosa. Recuerdo que había una discoteca por ahí que se llamaba Marios. Si mal no recuerdo, Marios, creo que estaba ahí en la zona rosa. Era otro nivel, hermano. Ir a esa discoteca era otro nivel también. Le generaba a usted estatuto, por decirlo así. Misma lo que era, pero... Entonces, todo eso, hermano, para que usted tenga una idea, todo eso es lo que el apóstol Pablo se enfrentaba. Y había una población muy mezclada. ¿Qué es lo que había en Corintio? Bueno, habían veteranos romanos a los que Julio César había instalado ahí. Cuando un soldado, o sea, un veterano de guerra, hermano, cuando un soldado romano había cumplido su tiempo, se le concedía la ciudadanía ahí en Grecia, y se le enviaba a alguna ciudad de reciente fundación, donde se le daba tierras para que fuese un colón. Venía Julio César, el emperador, y alguien ya había salido de guerra y les decía, bueno, ya le serviste a la patria, ya no serviste a nosotros, al imperio, te vamos a mandar a una ciudad recién fundada, te vamos a dar tierras para que vivas ahí, que estés tranquilo, ya prestaste tu servicio militar. Y estas colonias romanas se encontraban por todas partes. Su base eran los veteranos cuyo servicio los habían hecho acreedores a la ciudadanía. También, hermano, otra de las cosas que habían por ahí es que cuando se reedificó Corintio, volvieron los comerciantes porque su ubicación todavía le daba supremacía comercial. Poner un ejemplo. Cuando un lugar se construye y se construye bonito, hermano, y hay flujo de personas, es un lugar estratégico para poner un negocio. Ve el centro histórico de aquí en nuestro país, por ponerle un ejemplo. Hace años, hermano, miedo daba andar ahí. Miedo, hermano. Por ahí hay una iglesia, no me acuerdo si es por toda esa zona,
hay una iglesia, creo que es el Calvario, que está por ahí, que era, mire, bien curioso, hermano, bien curioso, porque el camino al Calvario, creo que es la iglesia, ya por ahí el hermano Jorge ya me va a confirmar si es la iglesia del Calvario o no, la que está por ahí. Mire, era un camino, hermano, una calle llena solo de ventas de brujería. Ahí iba a encontrar candelas, piel de culebra. Y yo me quedaba, mira, yo como un metido y curioso, cuando íbamos con mi mamá al mercado, y le decía, pasemos por allá, pasar viendo, porque me gustaba ver, hermano, ahí estaban las culebras colgadas, hermano, los animales disecados, y que estaban el montón de candelas de colores, va morada, roja, amarilla, verde, hace todo. Ya es venta de puro, de que no había ahí. Y a la par de iglesia, a la par de iglesia, curioso. Y quitan todo eso, hermano, y hoy se vuelve un lugar de comercio. Antes, estar en esa zona era peligrosísimo. Y era visto así como que nadie quiere ir ahí. Va. Hoy la iglesia se llama el Calvario. Mi abuela compraba ahí los puritos. Va. Gracias, hermano. Gracias, Ananita. Ahí compraban los puritos, hermano. Mire, hoy ya cambió. Vendían lociones para el 7 machos, cabrón. Es cierto, hermano. Es cierto, ahí vendían el 7 machos y toda la cosa. Mire, vea. Pero hoy va a tratar de tomarse un café por ahí, $5 anda en algunos lugares, hermano. El café. Pero bueno, harina de otro costal. Había muchos judíos entre la población. La ciudad reedificada les ofrecía oportunidades comerciales que no tardaron en aprovechar. También había algunos fenicios y frigios y otros orientales desperdigados entre la población con sus costumbres exóticas, hermano, y sus hábitos histéricos. Los fenicios, recuérdense que fueron los que comenzaron con la escritura cuneiforme, y los frigios, que eran de la zona casi de Panfilia y todo eso, que fueron los que se movieron cuando se dio la fiesta de Pentecostés. Ahí estaban por ahí también. Ahí. Ok. La población mestiza de aventureros griegos y burgueses romanos, ya los que vimos historia de la iglesia, aprendimos del feudalismo, vimos la burguesía, vimos todo eso, y usted ya sabe que es burgués. Con algunas muestras de fenicios, era una masa de judíos, soldados jubilados, filósofos, mercaderes, navegantes, libertos, esclavos, comerciantes, artesanos, buhoneros y traficantes de toda clase de vicios. De todo eso había ahí. De todo eso había ahí. Corinto era como una colonia sin aristocracia, sin tradiciones y sin ciudadanos bien establecidos, por ser un centro de la adoración a Afrodita, la diosa del amor. En Corintio, hermano, en Corintio se daba ese fenómeno. Se daba la celebración, o estaba el templo a Afrodita. Ubíquese en eso para que después va a entender lo que le voy a explicar. Ahí se daba Veamos la historia de la iglesia en Corinto. La historia de la iglesia en Corinto. A los que tenemos más de 40 años nos acordamos de ese que decía así, hermano, que le daba mucho, mucho, mucho amor. Mire, llegando a Corintio, en su segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 50-51, Pablo fue el primer cristiano en evangelizar Corinto. Pablo fue el primero, hermano, el primero en llegar a evangelizar ese lugar. Vaya conmigo, por favor. Carta a los Corintios, capítulo 3. Carta a los Corintios, capítulo 3. Verso 6 y verso 10. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 6 y 10. Vea lo que dice la palabra. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién fue a plantar la semilla? Pablo. Verso 10.
Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice el apóstol Pablo, bueno, yo como perito arquitecto, aquel que es la mera masa, llegué y puse el fundamento. Yo me encargué de poner las cosas en orden. Vea lo que dice el capítulo 4, verso 15, se lo leo. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del evangelio. Ustedes son mis hijos, yo soy su tata. El día que les estemos entregando, hermano, el título de teólogo, ahí le voy a decir yo cuando no le olvide que soy su tata, son bromas, no olvide que aprendió, le voy a decir. Mire, probablemente escogió la ciudad porque ahí se difundía fácilmente el evangelio a otras partes. Recuérdese que era una ciudad donde había mucho comercio, donde había mucho movimiento. Pablo trabajó en Corintio 18 meses, primero solo y luego con la ayuda de Silas y también con la ayuda de Timoteo. Ahí usted puede encontrar los versículos bíblicos, ahí se los he compartido. Predicó primero a los judíos, pero cuando estos se oponían, siguió predicando en la casa de Justo, un temeroso de Dios, es decir, un gentil que aceptaba las creencias del judaísmo sin haberse sometido a la circuncisión y otros ritos necesarios para hacerse prosélito. Ok, puede ser una pregunta de examen. Cuando el apóstol Pablo llega a predicar el evangelio en la carta a los Corintios, dice, fue rechazado por los judíos. ¿Quién fue el que lo recibió? Ya va a poner usted Justo, un prosélito. Perdón, una persona que sin haberse sometido a la circuncisión y a otros ritos del judaísmo. Para prosélito es alguien que no es judío y se convierte al judaísmo. Eso es un prosélito. Entonces, Justo no se había circuncidado. Respetaba, aceptaba las creencias del judaísmo, pero no se sometía. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el día jueves vamos a celebrar Pesaj, porque es la conmemoración, porque más allá de la Santa Cena, que no existe ese término, porque es un término católico, lo que nosotros explicamos es el origen de esa fiesta, el origen de Pesaj, dónde se dio, que fue la fiesta que celebró el Mesías. Él no celebró otra fiesta. Él no celebró galleta y fresquito. Él no dio eso. ¿No? Él celebró con sus apóstoles una cena, la cena de Pesaj. Eso fue lo que él celebró, hermano. Y eso es lo que nosotros vamos a celebrar y explicar el día jueves. Ok. Muchos se convirtieron. Entre los miembros de la iglesia había tanto judíos como también gentiles. Pero los problemas tratados en la primera carta a los Corintios, es decir, los problemas de idolatría, los problemas de fornicación, los problemas de la negación de la resurrección, que es la cosa que se estaba dando, otro de los problemas que se daba era el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo, hermano? El guardarse de relaciones sexuales. Para que tengan una idea así más práctica, hermano, eso es ascetismo. O los ascéticos, ellos decían que no tenían relaciones sexuales para no volverse impuros. Ellos se guardaban sexualmente. También otra de las cosas que habían eran pleitos legales entre los magistrados civiles. Indica que la mayoría eran gentiles convertidos del paganismo. Ojo con esto, para que me entienda el por qué Pablo habló de esa forma a la iglesia de Corinto, a esa iglesia en específico. A esa iglesia le llevó un mensaje específico, porque la mayoría eran gentiles que se habían convertido del paganismo, venían de adorar cosas paganas. Algunos miembros gozaban también de prosperidad económica, pero la mayoría era pobre y algunos eran esclavos. La fundación de la iglesia. Bueno, Pablo fundó la iglesia en el 50, luego de su visita a Atenas. Tuvo sus orígenes en los sermones que predicó en la sinagoga judía, cuyo líder estuvo entre los primeros convertidos. Tremendo, hermano. Vamos a ver este evento que fue algo muy importante. Hechos 18:8. Vaya conmigo, por favor.
Hechos, capítulo 18, versículo 8. Vea lo que dice el título, Pablo en Corinto. Hechos 18, 8. Y Crispo, ya tiene un nombre, hermano, para su próximo hijo, Crispo. ¿Cómo se llama el niño? Crispo. Ok. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Vea qué interesante, hermano. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pregunta de examen también, hermano. ¿Quién fue el líder de una sinagoga que fueron entre los primeros convertidos? Ya no le voy a olvidar el nombre, va. Crispo. No me voy a poner Crespo, hermano, Elvis Crespo, no, Crispo. Ok. Inevitablemente se produjo el choque entre la iglesia y la sinagoga. Los judíos intentaron iniciar juicios penales contra los cristianos. Estos no prosperaron porque Gallo, a ver quién es Gallo, que estableció que el cristianismo estaba incluido bajo la protección del judaísmo, dándoles así a los cristianos la misma posición privilegiada que los judíos. Gallo hizo algún trabajo tremendo. Por eso se acuerda ya también por allá lo saludan a Gallo, porque tuvo mucha importancia, para muchas cosas buenas que hizo. Ok, esta decisión tuvo como consecuencia de largo alcance, especialmente para los cristianos que eran ciudadanos romanos con obligaciones para el culto imperial. ¿Se acuerda que existía el culto al emperador? Vea, que se le paraban y le decían, César, es Curios. Y ellos decían, no, César no es Curios, Curios es Cristo. Y ahí se escribe Romanos 19, que si confesares con tu boca, homologeo, con tu boca y con tus actos, que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ahí usted entiende ese versículo bíblico. Porque no solamente es confesar con nuestra boca, porque la palabra griega que se ocupa es la palabra homologeo, que quiere decir confesar con nuestra boca y con nuestros actos. Ok. Pablo sufrió un periodo de gran desaliento en el ministerio que requirió la intervención directa del Señor. Veamos este evento, hermano, muy interesante. Vaya conmigo, Hechos 18, versos 9 al 11. Hechos 18, del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. ¿Tenía miedo Pablo? Sí. ¿Llegó el desánimo? Sí. Sí. Pero Dios le dijo, Pablo, yo estoy contigo. No te preocupes. ¿Va a llegar el desánimo a su ministerio? Sí. Va a llegar días en el que usted va a decir, ay, no quiero ya nada, ya no quiero ir. De esta forma esta gente no entiende. Por más que predico y predico, la gente no cambia. Pero el ánimo se lo va a Dios. Mire, no se vaya a sentir mal, siervo de Dios, pastor, lo que sea, que hoy en Semana Santa va a ver a los hermanos allá en las procesiones. No se sienta mal. No se sienta mal si hubo una vela y los va a ver allá, hermano, chiviando, comiendo tamal con café, vea, y hay una vela y Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, si hay tamales, pélenme. No se asuste por eso, hermano. Déjelo. ¿Qué tiene que hacer usted? Enseñe. No se desanime. ¿Va a llegar el desánimo? Va a llegar el desánimo. Va a llegar el desánimo. Seguimos. Perdón, hermanos, por no ser tan solemne dentro de la clase. Perdónenme por tener un maestro algo destrabado. Entonces, ¿para qué le vaya el sueño, hermano? Ya le vaya el sueño.
Tenía una hermana por ahí, le voy a decir que me explique cómo es que decía que lo agarren del pelo y lo saquen del charral, más o menos por algo así decía. Pero bueno, la obra fue continuada por Apolos. Apolos siguió lo que Pablo había hecho, un eficaz orador judío de Alejandría y más recientemente de Éfeso, donde su ministerio se había intensificado con el apoyo de Aquila y Priscila. Ellos habían estado con Pablo en Corintio desde la fundación de la iglesia y tenían el mismo oficio de hacer tienda. Recuerde eso, hermano. Era uno de los oficios del apóstol Pablo, no de los que vimos allá en Romanos, que les puse ahí, vea cuál es, ese es otro clave. Mira, ahí bien se nota cuando decía, como decía mi abuelita, cuando copellan. Miren, vimos, no estamos tocando Corintios en el examen, estamos tocando Romanos. Y les puse yo cuáles eran los oficios del apóstol Pablo. Y me pone la retajila, hermano, de oficio. Entre ellos hacer tiendas. Yo no había enseñado eso todavía. Yo no había enseñado. Ahí dije yo, cabal, va. Internet sacado. Ahora bueno, seguimos. Entonces tenía el mismo oficio de hacer tiendas y parecería también que Pedro estuvo en Corintio con él. Parecería. Vean lo que dice, primera carta a los Corintios 1:12. Vaya conmigo, por favor. Para que veamos que también Pedrito anduvo por ahí. Primera de Corintios 1:12. Primera de Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice yo de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas. Acuérdense que Cefas era un nombre de el apóstol Pedro. Y yo de Cristo. Entonces, en base a este versículo se cree, porque uno en Corintios estaba en nombre, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de yo soy de Cristo. Entonces, por eso, en base a ese versículo se cree que también por ahí anduvo el apóstol Pedro. Después de toda esa introducción, hermano, después de esa hora y fracción de la introducción, hoy sí entramos ya al capítulo 1. Vámonos al capítulo 1, hermano. Vamos a hablar acerca de la desunión. Para que tengamos un panorama general, hermano, porque Pablo escribe esa carta, es por eso que le dimos toda esa información, para que usted entienda qué es lo que estaba sucediendo, que todo el entorno que había en Corinto, en la ciudad, para que sepa por qué el apóstol Pablo llegó y predicó y enseñó eso. Ok, habiendo dicho eso, Pablo escribió la carta a los Corintios, escribió esta carta, mientras visitaba Éfeso. Pregunta examen también, si quiere por ahí, póngale, hermano. ¿Dónde escribe el apóstol Pablo la primera carta a los Corintios? Ah, en su visita a Éfeso. En su tercer viaje misionero. Lo vimos en Hechos de los Apóstoles. Corinto y Éfeso estaban frente a frente. Ahí está el mapa para que usted lo pueda corroborar. Cruzando el mar Egeo. Pablo conocía muy bien a la iglesia en Corinto porque había permanecido ¿cuánto tiempo? 18 meses. Pregunta examen también por ahí. ¿Cuánto tiempo permaneció Pablo en Corinto? 18 meses. Ahí durante su segundo viaje misionero. Estando en Éfeso, se enteró de los problemas en Corinto. Le llegaron las preguntas. Mire, la carta es una respuesta a las preguntas que le hacen al apóstol. Al apóstol le mandaron una serie de preguntas, así como vamos a hacer nosotros preguntas y respuestas. Pues de la misma manera, vamos a ver, fíjese que si el sábado de vacación hacemos eso, preguntas y respuestas. Vamos a ver cómo estoy de tiempo. Vamos a ver si hacemos eso también ese día. Bueno, estando en Éfeso se enteró de los problemas. Casi simultáneamente, una delegación de la iglesia de Corinto visitó a Pablo para pedirle su consejo en relación con las divisiones, lo que le acabo de estar diciendo. La carta a los Corintios era respuesta a los problemas que se estaban dando. Pablo escribió esta carta para ayudar a corregir aquellos problemas y también aprovechó la oportunidad para contestar las preguntas que la iglesia le había planteado en una misiva anterior. Se puede observar que en realidad los primeros 4 capítulos de esta carta están dedicados a uno de los problemas más severos en la iglesia de Corinto. ¿Cuál es? Las disensiones, los pleitos, las divisiones. Problema que sigue dándose en la actualidad. Divisiones, pleitos, enemistades. Qué duro y qué difícil es ver pleitos dentro de la misma iglesia, hermano.
Servidor con servidor peleando. Servidor con servidor tirándose habladas. Servidor con servidor criticándose. Problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué se daban? Pablo viene y les dice, miren, no se dejen contaminar con el enemigo. No se dejen envanecer. No se dejen meter problemas. Empezaron a creerse ellos más que los demás, como suele suceder a veces. Qué triste, hermano, es ver que los servidores se creen más santos que la misma congregación. Qué triste, hermano, ver a los servidores criticar a la congregación, hermano. Ahí los va a ver en las puertas, hermano, de las iglesias. Criticando a quien entra y quien sale. Ya viste cómo vino, ya viste quién vino, ya viste quién está allá. Se oye, hermano, se oye. Se oye. No, es que esa hermana quizás anda en pecado. Ese hermano quizás anda en pecado, servidores. Y los mismos que usted va a ver en el altar, hermano, hasta les agarra feo. Los mismos, hermano. Y los mismos criticándose entre ellos. Yo no digo que usted no adora a Dios, hermano. Hágalo. Hágalo de todo el corazón. Pero qué triste ver, hermano. Aquel que está ahí. Aleluya, aleluya. Es el mismo, hermano. Ese huele a níspero. Así dicen algunos. Mire, esos mismos, hermano, son los que son criminales, hermano. Esos mismos son los que debían de cantar aquel corito que dice a mí, ayúdame Dios mío a controlar mi lengua. Pero sigamos, hermano. Miren, capítulo 1. Pablo se presenta como apóstol por la voluntad de Dios y dirige la carta a la iglesia de Dios que está en Corintio. A los santificados en Cristo Jesús comienza con un saludo y bendiciones de gracia y paz. Da gracias a Dios por ellos, recordando que han sido enriquecidos de muchas maneras, confirmados en Cristo. Enseguida aborda un problema clave, divisiones internas. Algunos en Corintios decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Esto demostraba que sus lealtades estaban divididas entre líderes humanos. Por eso corren a los demás. Sí, por eso los corren, hermano. Pero la gente no quiere nada con Dios. Mire, la gente no quiere ir a la iglesia por dos cosas. Uno, por los chambres, y dos, hermanos, porque los líderes religiosos los ponen. Mire, ¿cómo cuesta llevar a un amigo a la iglesia? Y yo no digo que está mal, hermano, pero recuérdese que el amigo es penoso. A él le da pena. A la gente le da pena las cosas buenas, hermano. Llévelos a la iglesia y les dicen que va a poner de pie, no se para. Llévelos a una fiesta, hermano, y hago una rueda y todo el mundo aplaudiendo. En la iglesia, hasta una silla pide para bailar, una mesa, no le da pena. Pero así es el ser humano. Otra de las cosas que huye a la gente, ¿verdad? Cuando el nuevo está, dígale, sonríe el que está a la derecha, sonríe el que está a la izquierda, dígale, si ya lo está diciendo usted, ¿para qué lo va a decir él, hombre? ¿Cuántos han venido alegres a la casa de Dios? ¿Cuántos han venido a esto? Póngase de pie, dígale, dele un abrazo, dele un beso. Repita después de mí, dígale al vecino. Ahora la gente no quiere nada, hermano, se aburre. Pablo rechaza esas facciones. ¿Acaso Cristo está dividido? La iglesia no debe identificarse con líderes humanos. Es que mi pastor dice, es que mi pastor me ha enseñado. Mire, hermano, solo porque de verdad lo amo en Cristo y no lo puedo hacer, pero me gustaría pegarle con la Biblia si algún día usted llega a decir, es que el profe Uribe nos enseñó. No. Diga, la Biblia dice. Siempre tiene que decir eso, por favor. La Biblia dice. No diga que el pastor así nos enseñó. No. La Biblia dice. Tal vez un consejo, una sugerencia, y sí, ve. Eso sí lo puede decir. El pastor nos enseñó tal cosa. Por ejemplo,
una de las frases que el Señor a mí me ha regalado. Yo no tengo, pero tú sí tienes. Eso sí lo puede decir. Como el pastor nos enseñó, va a decir, yo no tengo, pero tú sí tienes. Eso es válido. Pero decir algo doctrinal, no. Diga, la Biblia dice. Y eso es lo que el apóstol Pablo se molestaba. Y les dice, no, hombre, ustedes no tienen que identificarse con líderes religiosos. Identifíquense con Cristo y Cristo resucitado. Él mismo declara que agradece no haber bautizado a muchos, para que nadie presuma que su bautismo fue nombrado de Pablo, sino en base a Cristo y la predicación de Cristo como centro. Mire, somos seres humanos, hermano. Y, voy a poner un ejemplo. No era lo mismo los bautizos cuando bautizaba a cualquier hermano en la iglesia que cuando bautizaban los pastores. Hubo gente que hasta se rebautizó, hermano. Que el pastor va a bautizar. Pues no voy a volver a bautizar. Me voy a poner enfrente para que el pastor ore por mí, para que el pastor imponga mano. Hermano, si lo puede hacer usted. Pues puede hacer usted. Usted solo puede ministrarse, hermano. No estoy diciendo que no es bonito que oren por usted. ¿Cómo no? Pero no lo busque. Es que el pastor va a estar y yo quiero estar. Como yo lo hacía antes. Que el pastor me firme la Biblia. Cada vez que yo me acuerdo, me acuerdo. Darme un coscorrón, hermano. Está la foto. Con el pastor, no. No. No digo que no respete a los siervos. ¿Cómo no? Pero no los idolatre. No los idolatre. Mire, hay gente que va pasando el pastor y se le quedan viendo con una cara de que a ver cuando me habla. Ser humano igual que usted. Igual que usted, hermano, igual que usted. Pero bueno, esa harina de otro costal. Finalmente, Pablo contrastaba la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. La cruz parece locura para los que se pierden, pero para los creyentes es poder de Dios. Lo que el mundo considera necedad, Dios lo usa para salvar. El tema central del capítulo 1, bueno, la iglesia debe definirse por Cristo, no por líderes humanos. Su unidad y su identidad descansan en la cruz, en la sabiduría, inversión divina y no en la sabiduría del mundo. Qué triste, hermano. Es que gente de afuera inviten a ministrar. Lo digo con mucho respeto. Como a un evento de jóvenes cristianos, no estoy hablando secular, cristiano, porque fuera un evento secular, hágalo lo que quiera. O depende del enfoque que se dé. ¿Cómo es posible que a un evento de jóvenes, que se está hablando de ministrar cosas espirituales, hayan puesto a la Tenchi, hermano, a que les hablara a los jóvenes? Un travesti. Un travesti es un hombre que se viste de mujer. Es un travesti. Aunque no sea homosexual, pero es travesti. ¿Cómo? Pero es que mire, él ha hecho muchas cosas muy... Yo no estoy diciendo su vida personal, no me importa. Eso es muy aparte. El hombre ha sido un exitoso por su esfuerzo. Y eso no se lo quita a nadie. Pero decir que voy a ministrar a jóvenes y vestido de tenchis. Voy a llevar a Cocolito, hermano. Tremendo. Ay, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pablo exhorta a los corintios como si fuera Cristo mismo exhortándolos. Yo sé que mis hermanos que están fuera de nuestras fronteras patrias se quedaron pensando quién es la Tenchi con Colito. Búsquenlo, por favor. Búsquenlo. Y ahí me va a entender por qué me quiero rasgar las vestiduras. Las palabras exhortatorias son para que se pongan de acuerdo. Tal expresión literalmente significa que hablen todos una misma cosa. Hermano, tenemos que hablar el mismo lenguaje.
Aquella vez le estaba preguntando una cosa y unos decían otro, no, es que mire, el bautismo, y hablamos del bautismo, hermano, que tiene que ser en agua corrida para que el pecado se vaya, no que debe ser en piscina, no que debe ser de esta forma, no que se debe tapar la nariz. No nos ponemos de acuerdo. Los desgarros o decisiones dentro de las iglesias giraban en torno a la lealtad a personalidades diferentes. Parece que había un grupo que favorecía el liderazgo de Pablo, otro que seguía a Apolos y otro que seguía a Pedro. Y puede ser que hubiera un grupo final que ellos decían, no, yo sigo a Cristo. Pero bueno, mi amado hermano, 8 de la noche con 30 minutos, no le quiero quitar más su valioso tiempo. Nos vamos a quedar hasta aquí.